¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a el primer episodio de este podcast. Este podcast se va a llamar Confesiones y ya tenía rato de querer empezar este proyecto. Los que me conocen, es algo que lo estuve meditando, pensando y buscando de qué podíamos hablar. Y prácticamente el podcast va a tener siempre un invitado, siempre va a haber alguien que va a estar compartiendo conmigo una plática acerca del humanismo, de la espiritualidad de la gente. Mi nombre es Oscar Álvarez, tengo 29 años y yo tengo una filosofía muy guiada hacia el cristianismo. Soy una persona que se denomina cristiano, pero me gusta mucho platicar acerca de temas espirituales, humanos, con otro tipo de gente que tenga otra personalidad, otra filosofía y su punto de vista de muchos temas que yo creo que es necesario a veces plantearnos, debatir. Vamos a tener diferentes invitados en ese programa, en este podcast, de diferentes temas, como, ya verán, ¿no? Y ayer platicando con el invitado del día de hoy, que yo creo que va a ser muy recurrente en este podcast, va a ser alguien que va a estar conmigo siempre, porque nos conocemos desde hace ¿cuántos años? 5, ¿no? Alrededor de 15, sí, 16. Sí, unos 5 años, ¿no? Tenemos un pensamiento totalmente diferente. Yo, a lo largo de tengo 29 años. Yo me convertí a la filosofía cristiana cuando tenía 20 años. No es cierto, 18 años. 18 años. Entonces, tuve diferentes posiciones dentro de una iglesia cristiana. Llegué a ser líder de jóvenes. Estuve dentro de un anexo, siendo terapeuta espiritual en algunos lugares. Con jóvenes con problemas de drogas, con problemas familiares, problemas de violencia, de problemas en el hogar, muchas cosas. Entonces son temas que queremos tocar de la sociedad y vamos a ver cómo se va desarrollando. Aiden, Aiden, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por Oye, qué milagro que estás aquí. Llevamos casi toda la tarde juntos, entonces yo quería invitar a mi amigo Aiden porque las pláticas más profundas y los argumentos más interesantes que me he encontrado es con Aiden. Aiden, ¿cuántos años tienes? 20 años. 20 años y a lo largo. Y tú dirás, chimocazo de 20 años. Claro, pues. Que va a poder venir a enseñarme, ¿no? Pero es una persona letrada, lees, creo. No mucho, pero sí eres alguien que es su manera de hablar. Tú sabes que cuando tienes el tema de conversación con alguien y sabes lo que te está diciendo, dices, wow, no es cualquier persona. Entonces, no eres mexicano. No. Eres de Venezuela. Eres de Venezuela, pero ya tienes 8 años. Ya tienes 8 años en México. Y ya habíamos hecho un podcast con otros amigos que luego saldrá al aire. Pero va a ser un poquito más profundo, ¿no? Entonces, ¿algo que quieras decir antes de empezar? No sé, no me vamos a empezar. Sí. Bueno, Aiden comentaba ayer me decías que te gusta platicar o no platicas con cualquier persona de ciertos temas porque pues piensas que no tienen mucho que ofrecer, sino que te gusta, por ejemplo, platicar conmigo porque yo no impongo mi manera de pensar, claro. Pero ¿qué es lo que me comentabas ayer? Bueno, no tanto así como... Sí. O sea, es más en el aspecto... O sea, sí me gusta platicar con cualquier persona, en verdad. Uh-huh. Como te lo decía, siento que se puede aprender de cualquier sí, claro. persona que te pueda llegar a tu vida. Pero lejos de eso, me gusta más platicar cuando... No sobre todo que tengan una idea diferente, sino que te puedan compartir una idea y que su intención no sea cambiar tu forma de pensar, sino que sea expandir y que sea una retroalimentación de ambos, ¿sabes? O sea, cuando estoy con alguien que quiere imponer una idea o que quieres que tú actúes de cierta forma, o sea, tampoco es como que diga, no voy a hablar contigo, ¿sabes? Es como que obviamente tengo la preferencia hacia alguien que quiere más que todo platicar sobre las ideas. Sí, entiendes? Vaya, que no busca discutir. Ajá, sino sí, que, exactamente. O sea, que... Alguien que esté abierto a recibir lo que sea y a dar lo que sea. Que sabes que puedes platicar del tema y dices, bueno, no me voy a estresar hablando con él. Exacto. ¿Sabes? Una persona que se amargue porque tu opinión es diferente o ella opina diferente, pues. Déjame, le abro aquí porque esto de las cámaras...
Amigos, nos encontramos en la Ciudad de México. Tuve que venir desde la ciudad de Saltillo. Yo resido en Saltillo, Coahuila. La silla rechina demasiado, pero no importa. Además, y yo igual, ¿no? O sea, a lo largo de todos estos años he platicado con mucha gente de muchos temas y toparme contigo fue como que este güey, ¿qué quiere? O sea, se quiere creer el interesante. No, yo recuerdo cuando te hablé que, ¿te acuerdas que te dije, oye, eres cristiano, no? Yo me acerqué precisamente por eso. ¿Y a ti qué te importa? Y tú me dijiste, sí, güey. Y yo le dije, ¿crees que alguien pueda cambiar tu manera de pensar? Y tú muy seguro me lo dijiste como que muy, ¿cómo se dice? O sea, no sé cómo decirle, en plan rotundo, ¿sabes? No. Y yo fue, ¿qué onda? ¿Sabes? Oye, yo cuando me llamó la atención. Dije, o sea, porque bueno, ¿puedo platicar con él? Ajá. Pero, o sea, me llamó más la atención por la forma en cómo lo dijiste, ¿sabes? Sí. Y ya, pues, a partir de ahí empezamos a hablar. Sí. Y literal empezamos a hablar acerca de religión y de la creencia en Cristo. Sí, obvio. Bueno, a lo largo también de todo, yo como les decía, yo no soy cristiano desde chico de cuna, pero hubo situaciones que a lo largo de ciertos episodios y programas irán conociendo de esta filosofía que yo tengo. No soy un cristiano radical. Bueno, yo no me considero una persona radical. No, y aparte en el contexto en el que te conocí, ¿sabes? Con personas patinando, fumando, mota, piedra. O sea, vaya, es que se tiene un estereotipo del cristiano. Entonces, conocer a alguien en ese aspecto, cuando sabes que la religión tiene muchos estigmas acerca de cómo debe ser, pues, el ideal cristiano. O sea, conocerte en esa dirección fue como que... como la etiqueta, ¿no? Como el estatus de decir, un cristiano, bien vestido, claro, no habla con malas palabras, y hipócrita. No sé. Pero ayer platicaba porque ayer llegué de la ciudad. Ayer que llegué de la ciudad, que me llevaste a comer a un lugar pitero. Estaba muy rica la chile. No, estaba chido. Pues siempre nos agarramos a platicar. Siempre de temas que siento que son interesantes, ¿no? Uh-huh. Pero tocaste un tema que yo quiero que se empiece a desarrollar la plática en base a eso. Y es algo que yo ya había pensado y que yo creo que mucha gente de los que nos puedan estar escuchando, más o menos alguna vez les ha dado ese ruido. Tú decías, y si no es así, corrígeme, que la humanidad a lo largo de toda la historia se ha desarrollado de una manera muy impresionante en la tecnológicamente, pero no es así en base a su humanidad, o sea, a su esencia, a su espiritualidad, ¿no? Yo creo que, bueno, tú decías que el ser humano como que lo ha olvidado o como que no le ha dado la importancia como a la tecnología, vaya, ¿no? Sí, claro. O sea, hay microchips que a lo mejor en 40 años antes era un chip enorme y en 40 años ya se hizo algo las computadoras, muy mínimo, gigante, pero en los problemas emocionales, espirituales y humanos seguimos igual o peor, ¿no? Sí, no, pues peor. ¿Tú crees que estamos peor? Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, yo siento que lo material te aleja de lo espiritual. Incluso muchas cosas que he leído pues hablan acerca de lo material, no de despojarse de tú no eres una persona que... materialista. No, pero tú no eres una persona que tiene una corriente religiosa, para que la gente sepa. Tú no tienes una corriente religiosa. Me consideraría agnóstico, por así decir. Tal vez, ¿sabes? Sí. No me podía considerar como algo porque en verdad tampoco es como que lo haya buscado. No busco como ser ateo o cristiano, ¿sabes? O agnóstico. Simplemente pues... Hasta el momento de esa pregunta, pues a mí no ha llegado a mi vida porque pues... ¿Te consideras una persona intelectual? O sea, es que me gusta pensar, me gusta hablar, me gusta compartir, ¿sabes? Razonar, analizar. La filosofía y todo eso, ¿sí? Claro. O sea, literal, filosofía es amor a la sabiduría, filo, amor, y Sofía es sabiduría. ¿Cómo sabes tanto? Es que no sé mucho ante las personas que he hablado, te lo juro. Sí, o sea, una vez hablé con un tipo que sabía etimología. Esa es el origen de las palabras. Y me explicó tantas cosas, o sea, fue mucha información también, no me acuerdo de casi nada, pero yo sí me quedé así loco, ¿sabes? O sea, a veces cuando platicas con una persona que tiene tanto conocimiento y que, o sea, es que también suena tal vez muy alzado, soberbio decirlo, pero hay personas que te dan como que una cierta estimulación intelectual o filosófica. Entonces ya la persona se pega, ¿sabes? Normalmente suelen pasar cosas así. Y fue lo que me pasó con ese chico. Estaba borracho y drogado. El chavo, el tipo. Yo no tomo ni nada. Pero... bueno, porque para que la gente que te esté escuchando, Aiden o Renzo, no fuma, no toma, odia las fiestas. No le gusta la sociedad. No le gusta convivir con nadie. Nada, pero no tiene a lo mejor ciertos vicios que serían muy comunes. Ajá, claro, sí.
Y, o sea, lo conocí en una fiesta porque era... O sea, era una fiesta especial y por eso tuve que ir, a pesar de que no vaya muchas. Y entonces invité a unos amigos porque estaba muy aburrido. Y fue él, fue un amigo, y ese amigo llevó un amigo que fue el que me enseñó todo. Y, o sea, bueno, lo que me platicó de todo acerca de la etimología, yo ni conocía la etimología. Y eso es por el que me gusta hablar con todo el mundo, ¿sabes? Porque hay personas que te pueden enseñar muchas cosas a pesar de cómo se luzcan, a pesar de cómo se vean, ¿sabes? Y empecé a hablar de él y me enseñó acerca de la etimología. Sí, pudiste haber dicho ese drogadicto que me puede enseñar a mí, pero es alguien que sabía. No, aparte llegó con una camisa de... Una camisa de la América. No, y con un sombrerito y estaba muy drogado y así súper... O sea, no le parecía nada lo que me platicó, ¿sabes? Ok. Y entonces él me dijo acerca de eso. No, pues la etimología es esto y tal. Y me dijo muchas cosas. O sea, digo, no recuerdo casi nada, pero sí recuerdo acerca de la palabra etimología. Porque yo le dije, ¿cómo sabes eso? No, es que estudio la etimología, la filología y no sé qué más cosas. Y mira, ¿y la etimología qué es? No, pues la etimología es el significado como que... No recuerdo cómo me dijo, pero vaya, ese significado como que mero de la palabra, del por qué la palabra es así, ¿sabes? O sea, por ejemplo, filo, que siempre significa amor, psico, que es el alma, logia, estudio del alma, geología, geologia, ¿sabes? Ese tipo de cosas me las explico. Ten cuidado. Y pues así como que, mira, pues qué chido que alguien, que estando en una fiesta random, venga alguien y me enseñe de algo, ¿sabes? Sobre todo algo que para mí es como que... De seguro estaban todos ustedes apartados. Sí, total. Sí, me imagino. Y estábamos hablando de eso y me dijo muchas cosas y me platicaba mucho. Pero pues te digo, también es un exceso de información. Sí, y regresando al tema. Bueno, ahora sí, retomando el tema. Retomando el tema, o sea, yo lo que te decía, se hace... O sea, últimamente se ha visto solamente el avance tecnológico material, por así llamarlo. Pero nunca se va a ver nada enfocado al avance espiritual de energía y de espíritu, ¿sabes? O sea, en la televisión nunca hay como que... Bueno, y el nuevo libro que te va a ayudar a hacer el yoga mejor de tu vida y que con esas posiciones vas a poder sentir la energía del sol, ¿sabes? O con esa posición vas a poder sentir la vibración del no sé qué. ¿Tú crees que la religión impide eso? Pues no del todo, no podría decir que sí o que no. ¿A qué crees que se deba? ¿Que no haya un interés por el hacer crecer el ser humano que llevamos dentro? O sea, desde la escuela no nos enseñan eso. O sea, no es algo que te inculquen en que tenga de la mano del gobierno, vaya, si lo queremos llamar así. O sea, no es algo que vaya estipulado. Y en la familia, yo creo que los valores morales, que yo creo que va por ahí, los valores, la moral que van creando a la persona, se rigen mucho más por la religión que por el simple hecho de que algo es algo esencial en tu vida. ¿Sí me explico? Sí. Que yo creo que lo toman así como que va de favor. O sea, yo te enseño que eres católico o que eres cristiano o que eres judío y ahí van tus valores, ¿no? No robes, no asesines, bla, bla, bla. Pero por el simple hecho de ser religioso o religión, como que siento que inhibe o que hace que, qué flojera ese tipo de temas. O sea, bueno, yo no tanto así, yo siento que nada más al enseñarte esto creen que ya conlleva la espiritualidad y la energía y todo eso, ¿sabes? El alma. O sea, que al imponerte ese tipo de valores ya como que, ¿sabes? Ya creen piensan que ya tienes, ya te están ya enseñando. Sabes acerca del espíritu, del alma y todo eso. O sea, igual yo nací en una familia católica, por así decirlo, que no se regía por ninguna norma de la religión. A mí no me bautizaron, a mi hermano tampoco, pero a toda mi familia sí, ¿sabes? Y así pues mi abuela era según católica, o sea, aunque sí hay mucho conflicto ahí, porque, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Muchas iglesias que han robado. Sí, mi abuela iba con mi bisabuela a la iglesia y entonces el papa o el cura, no sé quién era de ahí, no sé cómo se maneja el sacerdote. Bueno, la persona encargada de la iglesia tenía mucho dinero. El sacerdote. Y, era católica, dices. Ajá, católica. Sí, iba a la iglesia. Y no recuerdo qué fue lo que pasó. El hecho es que mi abuela me dijo que vio que el tipo tenía un cuarto lleno de puro billete, ¿sabes? Así mucho dinero. Pero que a ellos se les pedían mucho. Siempre que tenía que ir a la iglesia tenía que dar dinero. Tal vez en su tiempo como 50, 100 pesos, ¿sabes? Por entrar a la como iglesia. Si fuera el diezmo. Ajá, sí, exacto. Y, o sea, te digo, yo no sé muy bien, pero algo así me contó mi abuela. El hecho es que mi abuela dejó de ir a la iglesia, ¿sabes? Y vaya, todo lo que tenga que ver con religión se le olvidó a partir de ese momento porque vio mucha codicia. Sí, claro. Y pero a pesar de ello sí era como que Dios te bendiga, hijo, no pídeme la bendición. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios, yo no creo en la religión, yo no creo en la iglesia,
pero creo Dios a mi modo, o tengo mis valores morales, ¿no? Personales. Pero siento que no es como un ejercicio continuo de seguir aprendiendo, conociéndote. Yo creo que, por ejemplo, yo sí creo que ha crecido más los problemas. O no sé si lo ha crecido más o por las redes sociales se ha visto más. El problema de la depresión, de la soledad. Hay una explicación sociológica para eso. ¿Cuál es? Ilústrame. Bueno, lo que pasa es que antes pues no se podían compartir nuestra vida. Entonces, o sea, era muy fácil, como que era muy difícil decir, güey, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer las botas, perdón. O yo quiero esto. ¿Sabes? Porque a la par de que no lo veíamos, o sea, es que muchas cosas que queremos son porque las vemos o porque están en nuestro día a día. Pero, o sea, en el video que yo vi que lo explicaba, decía que normalmente esa depresión y todo lo que conlleva la ansiedad y todo eso se lleva porque las personas se ven frustradas al ver a otras personas que sí logran lo que ellos quieren. Se compara, o sea, se van comparando continuamente. Es una comparación. Entonces, al ver que la otra persona sí tiene esto y él no, pues empieza a sufrir muchas cosas de depresión, ¿sabes? Algo así explicaba, tampoco te lo aseguro, pero sí era. Y yo, mira, pues qué interesante. Y es cierto, antes no se podía compartir nada de tu vida, pero sin embargo ahora sí. Entonces ahora una mujer tiene un cuerpazo y, ¿sabes? Y lo comparte y mucha gente que la sigue y hay gente que no lo tiene y sin embargo ve a esa persona y pues es como que yo quiero estar así, ¿sabes? Y por eso a partir de ahí es como que se surgió más el brote de la depresión. Algo así vi. Tampoco. Sí, o sea, hace sentido eso. Pero tú en lo personal, ¿por qué crees que es este problema de que se olvida la espiritualidad? Sí. Y todo eso? Es que, o sea, por lo que leo, escucho e investigo, lo material te aleja de lo espiritual, de ti mismo, del ser humano. ¿Sabes? El ser humano es... Estaba viendo un video de Sadhguru, un gurú, y él explicaba acerca del tiempo y de la humanidad, de cómo nosotros no sabemos... Él explicaba que algo fenomenal pasaba a las 3:40 de la madrugada. Los espíritus aparecen. No, es que siempre hay una correlación de que algo malo siempre pasa. ¿A las 3:40 sí? Sí, a las 3 de la mañana de todas las películas de terror siempre algo sucede a las 3, 2:30, 3. A ver, pues a lo mejor tiene algo que ver. Sí, pues quién sabe, puede ser. No, pues es un tipo muy sabio, o sea, tiene una barba gigante. Sí, tiene una barba gigante, ya es sabio. Ya es sabio, sí. Nos vamos a dejar crecer la barba para ser sabio. Y no, el tipo dijo que, o sea, algo pasaba a las 3:40 y estaba hablando acerca del espíritu. Y por ejemplo decía que nosotros estamos tan alejados de nuestra naturaleza y mencionó una cigarra, que la cigarra se levanta cada 17 años. Las cigarras. Ajá, se levanta cada 17 años a reproducirse y se vuelve a dormir, algo así mencionó. El hecho es que él hacía una metáfora acerca de cómo una cigarra sabe que transcurre 17 años y se levanta a ser una cosa natural, pero sin embargo nosotros no hacemos nada natural. O sea, nosotros nos acostamos una hora, no sabemos a qué hora nos vamos a levantar, vivimos en una constante... ¿Y las rutinas? O sea, vaya, lo que más se refiere a él es que estamos lejos de una naturaleza, que vivimos como una especie de... ¿Cómo por así decirlo? Que no vivimos de forma natural. O sea, que no vivimos de forma pegada a nosotros, de una forma como que más tranquila. Okay, ¿sabes? Claro. Tenemos una codependencia siempre a algo más. Sí, claro. En vez de ser una forma como que natural que fluye. O sea, vaya, o sea, si yo me despierto a cierta hora es porque tengo que hacer algo. Es más responsabilidad, obligación que natural. Sí. Ah, ok. O sea, porque lo natural es dormir y despertarse cuando estés descansado, ¿sabes? Claro. Sí, hay o sea, es como un oso que inventa ¿cómo sabe el oso que... Comer, cagar y coger son las necesidades del ser humano. No tanto, ¿no? Pero, o sea, él se refería a eso de que nos hemos alejado de nuestra naturaleza al dejar de hacer ese tipo de cosas y al guiarnos como que de una forma más estricta, ¿sabes? Porque hay veces que queremos dormir más, queremos dormir menos, queremos dormir más temprano y así. Y, o sea, obviamente lo explica mejor, pues él es el que lo habla. Pero, o sea, me quedó solamente de cierto. O sea, nos alejamos mucho de nuestra naturaleza. Pero todo, en verdad, vaya, no todo directamente radica en lo material, pero sí tiene mucho que ver. ¿Sabes? Porque hay personas que utilizan un teléfono para hacer una inversión y hacerse millonarios, pero hay otras que lo utilizan, pues, para otra cosa, para ver porno. Yo, o sea, vaya, lo que ves es que no depende tanto de eso, porque si hay personas que se, o sea, vaya, si tenemos más accesibilidad a hacer muchas cosas, o sea, yo me he leído muchos libros en PDF, porque pues obviamente... Sí, o sea, cada quien usa las herramientas que tiene a su alcance para su conveniencia. Claro. Y no todos tienen la misma conveniencia. No, unos son más superficiales que otros, ¿no? O sea, el teléfono en la mano de un niño de escasos recursos no va a ser la misma función
que alguien que tiene dinero, supongo, más o menos. Sí, claro. Y bueno, y es que aparte, o sea, de hecho lo vi en un video, un mi rey decía, tú trabajas para tener un teléfono, tú trabajas para tener un iPhone, el iPhone trabaja para mí. Un mi rey así. Y les digo, checa, quiérete rey, algo así. Sí, ya sé. ¿Sí sabes? Sí, y el mi rey creo que se llama, sí, creo. Pero, o sea, es como la frase, dinero en manos de pobre es pobre dinero, ¿sabes? Y... ¿Tú crees realmente? Sí, en manos de pobre sí. O sea, porque, o sea, yo no lo critico en el aspecto que es este man, sino es como que tengo amigos, trabajan, ahorran 3 meses, no comen, no hacen nada, se compra su teléfono, un iPhone X. Un amigo tengo que sacar un iPhone X. Aquí 20,000 pesos. Chido, ¿no? Pero es como que, güey, ya tengo el iPhone X. Y luego, ¿verdad? Qué chido, ¿no? O sea, no es que trabajé, me esforcé mucho y hice lo otro y ya por fin tengo mi teléfono, ok. Chido. Sí, tienen sus ideales en cosas más materiales que trascendentales. Pues, entonces, ¿por qué nos enfocamos a eso? Ajá. Vaya, lo que pasa ahí es que existe y se vende, ¿sabes? Entonces, al verlo nosotros lo queremos. Pero ¿por qué no? O sea, no hay una persona que tú veas mañana y no, es que tengo que no sé, güey, liberarme de mi ego, ¿sabes? Imagínate bien, no le hablo, güey. No, jamás. ¿Sabes? O sea, o no, es que tengo que meditar porque ayer no medité, ¿sabes? Algo así. Fíjate que yo creo que del lado de la religión, del lado, por ejemplo, en lo que yo practico, yo creo que también ha sido uno de los grandes enemigos del verdadero mensaje de la filosofía cristiana, ¿no? O sea, dejando lejos el estereotipo que tienen de la iglesia cristiana o de la filosofía cristiana, pues es el amarte a ti mismo y amar a los demás como a ti mismo, ¿sabes? Es el amor, ¿no? Que Dios es amor. Entonces yo creo que no se ha demostrado o cuesta trabajo creer en eso porque la misma religión también está muy basado en lo material, o sea, muy basado en cosas materiales dinero, y superficiales, y cosas superficiales, ¿no? En cómo vestirte, en no hablar de cierta manera, en criticar, en juzgar, en algo muy superficial que van olvidando. Yo creo que la esencia, lo humano que el mensaje de, en este caso Jesucristo quería dar, ¿no? Que es, ámate, güey, o sea, ámate, rey. Quiérete rey, o sea, prácticamente. Y nos cuesta trabajo querernos a nosotros mismos porque vivimos esa insatisfacción de lo material, yo creo, y por lo mismo no llegamos a amar a los demás. No, yo digo, ¿no? O sea, bueno, creo que del lado del cristianismo es algo que afecta prácticamente. A lo mejor en otras religiones no. A lo mejor los tibetanos que están allá en el Tíbet son felices sin el iPhone X. Sí, porque su iPhone, ¿no? Ya sé, porque su nivel de espiritualidad a lo mejor es mayor, ¿no? Pero ¿cómo crees que debería ser la enseñanza de lo espiritual? Es que... ¿Cómo? ¿Cómo, güey? No, o sea, es que tampoco tengo ni idea de cómo debería ser. O sea, lo que sí opino, lo que sí quiero es que debería ser una obligación que se enseñe. Eso sí. O sea, tú... Más no sabría cómo impartirlo, ¿sabes? Claro. Pero sí siento que debería ser una obligación. O sea, es como lo que te decía también. Debe primero... Antes de enseñar algo se le debe crear a la persona la necesidad de querer aprender ese algo. Porque si tú no tienes la necesidad de aprender ese algo, no lo vas a aprender. Pues es como tanto, es un principio hasta casi mercadológico, güey. O sea, claro, lo que hace la mercadotecnia es crearte una necesidad para decir yo lo quiero. Aunque no lo necesites. No necesitas un iPhone X, pero ahí vas de idiota a partirte el lomo para conseguir tanto dinero y comprarlo. Tú dices que debería ser lo mismo, crearle... O sea, hacerle entender a la persona o hacerle conciencia de que necesita esa espiritualidad en su vida. ¿Cómo lo harías? No sé, yo no sé cómo lo haría. Porque ¿cómo aprendiste tú? Ajá, es lo que te iba a decir. Yo, sin embargo, no sé. O sea, yo tampoco es como que sea un cabrón espiritual, ¿sabes? O sea, tampoco... No, pero te das cuenta cuando hablas con alguien que no es una persona igual, ¿sabes? O sea, sí, todo, total, yo soy una de las... O sea, no sé, a lo mejor me voy a contradecir un poco y me pueden criticar, pero no me importa. O sea, yo soy de la idea que no todos somos iguales. En muchos contextos. O sea, hay en otros contextos que sí, todos somos iguales, valemos lo mismo. Pero hay otros en los que no. Y en la educación es una de ellos, ¿no? En la intelectualidad es uno de ellos. Que no significa que no puedas llegar a ser alguien mejor. Pero en pláticas, pues a lo mejor puede ser un poco de discriminación o no sé cómo lo puedes llamar, pero a veces no te dan ganas de platicar con alguien que es muy materialista. En lo personal a mí no. Claro. A lo mejor a ti tampoco. Es lo que te digo, que es un poco como que soberbio decir cuando alguien no te causa
cierto estímulo intelectual. Y empatía, ¿no? De decir, bueno, sé que platicar con esa persona me va a dejar algo. A veces dices, pero, o sea, ¿cómo? O sea, y por eso te digo, o sea, entonces, yo cuando platico contigo o la gente que te pueda estar escuchando dices, bueno, puedo platicar con él de algo porque encontró un humanismo o una espiritualidad en algo. O sea, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿tú cómo lo hiciste? A lo mejor yo lo encontré por medio de la religión. Por medio de la religión. Y no puedo darle todo el mérito a la religión porque eso mismo me llevó a toparme con más preguntas, ¿sí me explico? Claro. O sea, había cosas que yo no entendía dentro del cristianismo, ¿no? Pero había cosas que yo sentía y me hacían ruido dentro de mí y me hacían sentido de decir, pues ama, perdona, güey, o sea, no seas soberbio, o sea, no cargues con la culpa de algo, o sea, sí, o sea, cosas que te van sanando en tu corazón, que no está chido cargarlas y que siento mucha gente no las identifica, no las sabe identificar y carga con eso todo el tiempo, ¿no? Y es una cadenita, ¿no? Que no estás bien tú, no está bien tu familia, no están bien los de tu alrededor y termina siendo una guerra, ¿no? O sea, por eso se crean, yo creo que por eso se crean las guerras, no sé. ¿O por qué son las guerras? ¿Por dinero? Bueno, aparte, por lo material. Pues, pero ¿cómo lo harías? O sea, tú, ¿cómo crees? No me digas a lo mejor la respuesta real, pero ¿cómo crees que encontraste tu espiritualidad? Bueno, o sea, aparte de que tampoco considero que lo haya encontrado. O bueno. Pero, no, o sea, sí, el interés de buscarlo. Exactamente, sí, o sea, sí. La chispa es, o sea, sí. Es como que un día a lo mejor dijiste, ¿qué pedo conmigo, güey? O sea, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿por qué me siento así? Quiero saber el porqué de algo, o a lo mejor, pues eres muy curioso. ¿Te gusta? Curioso, eres muy curioso. Soy muy curioso. No, pero puede ser que a lo mejor por la curiosidad se murió el gato. No, sí. O sea, es que remontándome a los tiempos de antes. Así, cálmate, tienes 20 años. Sí, por eso lo digo tan sarcástico. Lo que pasa. O sea, yo antes, pequeño, mi mamá se iba de viaje. Ella trabajaba y la contrataban y se tenía que ir de viaje y yo me quedaba con mi abuela. Allá la Navidad, o sea, es muy importante porque es la época de Navidad. No es como acá, porque allá es muy entrañable, muy familiar. Y aparte, pues yo vivía pues, en el barrio. Y pues todo el mundo estaba ahí, ¿sabes? Y estaban todos mis amigos y tal. Y en la época de Navidad, el 24 de diciembre, el Santa Claus te trae los regalos. El hecho es que mi mamá empezó a viajar como cuando yo tenía 5 o 6 años. Entonces cuando ya mi mamá se iba y yo no pasaba tiempo con ella y he pasado la Navidad solo, a todos los niños les traían regalos y ellos estaban con su mamá y así. Pues obviamente tú como niño, imagínate tener 6 años y esa en una época tan entrañable sin tu mamá. Y aparte pues allá en Venezuela, bueno, igual lo que me tocó a mí, no digo que todo sea igual, pero yo pedía una bicicleta y me llegaba una piedra. Sí, no, literal. Sí. O sea, creo que de hecho específicamente la vez que pedí una bicicleta me llegó una patineta así de madera, de esos que cuestan 30 pesos. O sea, como niño a uno le afecta. Pues, claro, ¿sabes? Sí. Porque aparte, lejos de que yo no estuviese mi mamá, porque obviamente como niño, ¿sabes? Uno tiene la necesidad de su mamá. Yo estaba pasando el mal momento de que no estaba con mi mamá y de los regalos. Y que aparte parece que no había dinero. ¿Cuántos años tenías aproximadamente? 6 años. Okay. Más o menos. Y a partir de ahí, pues, a mí me empezaban a marcar muchas cosas. No a tal punto grave o así. Pero sí era como que... Yo desde ahí me empezaba a preguntar cosas de... ¿Por qué mi mamá no está? O sea, vaya, yo normalmente no entiendo que tiene que ir a trabajar, ¿sabes? Que yo tengo que comer y que todo eso se consigue por medio de dinero. Entonces... pues mi mamá... Como yo pasé tanto tiempo así y aparte... En su momento yo quería, no sé, tal vez comprarme unos tenis. Yo nada más vivía con 2 pares de tenis al año. O sea, unos negros y unos blancos porque era lo que utilizaba para escuela. Y era educación física y escuela normal, ¿sabes? Unos negros y unos blancos. Yo nada más tenía esos 2. Sin embargo, había otros niños que tenían más cosas, ¿sabes? Y yo no. Y aparte yo no tenía a mi mamá. Entonces yo siempre me preguntaba cosas de por qué yo no soy así, ¿sabes? O por qué mi mamá no está conmigo, por qué mi mamá me dejó. Y yo incluso pensé que mi mamá no me quería, ¿sabes? Y que... Sí, te empiezas a preguntar muchas cosas como niño que a lo mejor ciertos niños a su edad no se preguntan. Pero bueno, y perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, sí hay gente que tiene una niñez a lo mejor muy dura
pero no llegan a preguntarse ciertas cosas. Claro, sí. ¿Sí? No, y a mí sí me afectó, obviamente sí, me afectó como niño. Imagínate no tener a tu mamá, no tener regalos, ¿sabes? No tener pares de tenis, ¿sabes? Y cosas así, muchas más me afectó. Entonces, pues simplemente yo me empezaba a preguntar. Y aparte de eso, que yo no podía... que yo tenía 2 pares de tenis, así que no sé, no era como que yo iba por la calle y, oye, ¿puedo comer esto? Así. Pero sí, había una cosa que nunca faltaba, que era la cerveza. Nunca, o sea, a mí me mandaban por cajas de cerveza. Siempre me mandaban por cajas de cerveza. Siempre, a mí y a mis primos y tal. O sea, sabes que los niños son para hacer el mandado. Y... De hecho, por eso ya quiero tener hijos, güey. Sí, para que tengan, ¿no? Están muy bien. No, y entonces... pues así yo me preguntaba, pero ¿por qué si hay dinero para cerveza, sabes? Entonces, yo nunca tenía nada, vaya, no tenía más de lo que, no tenía lo que yo quería. O sea, no me imagino a un niño de 6 años preguntándose ese pedo, ¿sabes? No, eso pasó conforme el transcurso 6, 7 años, 8. O sea, bueno, y yo creo, bueno, no sé otros, pero sí es como que muy, muy cabrón el tener esa conciencia de decir, ¿cómo no hay dinero para una niñez, una infancia mía, pero sí hay para una hinche cerveza para la gente que está en mi familia? No, y siempre, nunca en la vida, así, nunca en mi casa faltó una cerveza, nunca. Era una cerveza, siempre había, ¿sabes? Y, o sea, como niño, yo me lo preguntaba, ¿por qué esto sí? ¿Sabes? ¿Por qué es así? Porque al fin y al cabo se ocupa dinero, ¿sabes? Para los, sí, para claro. Los dos. Sí, es un gasto, y aparte no es que sea un gasto de 200 pesos, porque se compraban cajas de cerveza. Ay, es que no sé cómo sea acá. Cartones. No, es que allá venden cajas de cerveza 24. ¿Sabes? Sí, cartones. Sí, bueno, sí, cartones. Pues igual, así. Entonces siempre había. Y de hecho, la platabanda, la azotea, no sé cómo se le diga acá, la parte de hasta arriba de la casa, estaba llena de cajas de Polar, así. Y toda. No, y no solamente sucede en eso, o sea, lo ves aquí en el país también. O sea, la gente puede estar sin una comida en su casa, pero la cheve no falta. No, el pedo no falta. Eso sí es de ley. Eso es de ley. Yo creo que es algo que es muy latinoamericano. Ajá, no sé, ¿verdad? A lo mejor me puedo equivocar, pero puede ser algo muy, muy latinoamericano. Sí, tal vez. Y entonces, pues yo digo, a mí me surgían preguntas. Y aparte que yo no estaba con mi mamá, y decía, ¿pero por qué no estoy con mi mamá? Y mi hermano, yo tampoco estaba con mi hermano. Aparte que pues nos pegaba muy feo. Muchas cosas feas. No me gusta contarlo porque... Sí, no, aparte de que no me afecta ni nada, pero siento que suena como que muy pretencioso, como que... Sí, ya por eso te justifica, sí, ¿no? Sí, pues no, ¿sabes? O sea, en verdad, vaya, mucha gente tuvo una infancia difícil y salió adelante. Incluso hay peores historias que las mías y tienen aún más que yo. Fíjate que es una de las cosas que me gusta de tu forma de pensar, porque hay mucha gente que es muy... o sea, le encanta la conmiseración. O sea, ajá, sí. O sea, que se victimiza. Sí, claro. Sí, por eso soy así. O sea, no, güey. O sea... Bueno, y es algo que a lo mejor no lo dices en ese aspecto, no lo dices para decir, y por eso soy ajá, así. Sí. O sea, yo te digo porque a raíz de que pasaban ese tipo de cosas, yo me preguntaba. Obviamente, pues no encontraba nunca respuestas, pero me surgían siempre preguntas, ¿sabes? Y entonces, es que no recuerdo muy bien. Da igual, el hecho es que hubo un tiempo en el que, en el 2012, pues, bueno, lo tuvo en el 2000. Mi mamá tuvo un accidente en el 2010, 2011. Y bueno, es que después me enteré que mi mamá, trabajando en España, le mandaba dinero a mi abuela para que me cuidara a mí. Y él le mandaba dinero en euros. O sea, es como si mi abuela tuviese un sueldo de casi 30,000 pesos o 50,000 pesos. ¿Y tú no veías ese dinero? Nunca, ni un solo peso vi. Digo, yo en ese momento cuando me enteré, o sea, me enteré en el 2012 cuando tenía 12 años. No, sí, un coraje que me entró. ¿Cuántos años tienes ahí? Cuando me enteré de eso, sí. 12. Eres del 2000, ¿no? Ajá, sí, no, del 99. Bueno, sí, del 99. Sí. Y entonces, o sea, me dio mucho coraje, ¿sabes? Porque, sí, claro. O sea, aparte que no estaba necesitado, pero sí era como que hasta que se desgasten esos tenis vas a tener otros, ¿sabes? Sí. Cosas así. Sí, entiendo. Y entonces, vaya, como niño, obviamente, pues, uno como adulto, pues, ¿para qué quieres 3 tenis si nada más vas a ocupar uno? Oye. Y ahorita ando con chanclas. Hasta que se me desgante, ¿sabes? Ahorita, pues, sí me da igual, pero como niño uno no piensa eso, ¿sabes? Porque está la inocencia, ¿sabes? Sí, no piensas en... Y aparte uno busca encajar, o sea, la sociedad es un grupo de personas que están como que encajando. Y entonces... yo me enteré de eso. Bueno, es que me mató un accidente y ya por eso vine a México. Siempre me preguntan, oye, ¿eres venezolano?
Porque intento fingir tanto el acento mexicano, pero a veces se me sale. Ahí no tienes nada de... Bueno, o sea, siempre que lo intento fingir, es como que siempre sale algo y ya, oye, ¿eres mexicano? No. Y siempre, ¿de dónde eres? Del sur. De Sudamérica, de un lugar por ahí lejos. Sudaca. Y es como que, no, pero ¿de dónde eres? No, pues tal, o sea, no me gusta decirlo porque, pues, aparte me da igual, la verdad. Sí, o sea, digo, no me gusta el nacionalismo, nada. Sí. Luego hablaremos del nacionalismo. Sí. Y entonces, no, pues soy de Venezuela. Siempre la pregunta, te viniste por la situación. Sí, claro. Venezuela, ¿cuánto tiempo llevas acá? Y yo, no, es que sí está. Y yo, no, pues es que no me vine por esa situación. O sea, ni modo que a todo el mundo, oye, no, es que me mató un accidente. Sí, ¿sabes? claro. No es algo como que deberías estar contando acá. Entonces, bueno, esa fue la situación por la que me vine acá, porque mi mamá tuvo un choque automovilístico. O sea, su pareja estaba borracha, iba manejando, perdió el control y aparte estaba lloviendo y chocó y por poco pierde su brazo. Entonces mi mamá obviamente no podía viajar, no tenía dinero y pues ella me quería ver. Aparte creo que se pasó por el 2010 y ella tenía ya 2 años sin ir a Venezuela. Entonces desde el 2008 creo no iba a Venezuela. Entonces tenía, ¿cuánto? 4 años sin ir y pues sin verme a mí, pero sí estaba con mi hermano. Sí. Entonces, a partir de su accidente, pues, ya te viniste por acá. Y sin embargo fue algo de suerte, ¿sabes? Hasta el día de hoy yo podría decir que fue algo bueno. Que es una alegoría muy bonita del taoísmo. No sé si la has escuchado de un caballo. Bueno, ya después la cuento porque se va para otro tema. Pero, bueno, lo que pasa es que en esa alegoría dicen, en esa metáfora, dicen pues sí que, le vas a decir. No lo voy a decir, pero dicen que no saben si es bueno o malo, simplemente el tiempo dirá. Y yo no sé si fue algo bueno o malo lo de su accidente, pero simplemente el tiempo tal vez dice que es bueno, o sea, al día de hoy dice que es bueno, porque pues hay mucha gente que no puede salir de Venezuela. Claro. ¿Sabes? Y aparte pues yo no tengo... Los benefició más, o sea, en la situación, en vez de una situación en vez de ponerlos... Más desfavorable salió como que no tan desfavorable, ¿sabes? Claro. O salió muy bien, ¿sabes? O no tan bien. O sea, no lo puedo decir, estaría muy buena o qué bueno que nos vinimos o qué mal que nos vinimos, ¿sabes? O igual si me hubiese quedado en Venezuela, lo hubiese puesto mejor. No, pero o sea, como a raíz de ciertas cosas pasan tantas cosas diferentes, ¿sabes? Nada más por una sola cosa. Como la teoría de la mariposa, el caos de la mariposa, esa cosa. Y pues ya vine para México. El hecho es que en México, hablando con mi mamá, para mi mamá era un extraño. O sea, era una persona más. Entonces, aparte que yo traía esos pensamientos, yo le decía a mi mamá nos dejó con mi abuela, a mí y a mi hermano, ya después mi hermano se fue, pero yo estuve más tiempo con mi abuela. Mi mamá nos dejó con su mamá porque ella pensaba que nos cuidaba muy bien y que no nos pegaba ni nada, y que no nos daba manguerazos. Sí, literal. Sí, te creo. Y por eso nos dejó con ella. Y yo en ese momento le conté, no, es que nos pegaba. O sea, de hecho... Un día le contaste toda la verdad. Ajá, no, de hecho no nos pegaba, nos maltrataba, ¿sabes? Y cosas así. Y mi mamá pues también le dio mucho coraje. Hasta el día de hoy. Luego le digo, ¿no? Sí. Oye, mi abuela. Me duele aquí por el golpe. Mamá, que me pegó. Cuando tu jefa te regaña, estás tonto, que sí, por mi abuela. No, pero o sea, entonces yo hablando con mi mamá acerca de todas esas cosas, yo le preguntaba, o sea, porque yo sí juzgaba, porque yo decía, ¿por qué yo soy tan pobre? ¿Sabes? Cosas así. Sí la juzgaba, obviamente. Y decía, ¿pero por qué tú nunca me dices nada? ¿Sabes? O sea, yo reprochándole a la mamá que ella me tenía que... Obviamente como niño. Claro. ¿Sabes? Es como que... Ahí sí como que me intento justificar. Sí. Y era como, ¿por qué nunca me dices nada? Y mi mamá así como que... ¿Qué pedo, güey? Sí, o sea, yo te mandaba tanto dinero. Sí. ¿Sabes? Y era para ti solo, aparte. Y yo, no, es que nunca tuve nada. O sea, yo quería una empanada, una arepa en la calle y nunca se pudo. Y digo, pues muchas cosas más que pasaron. O sea, te digo que en verdad dan de más contarles porque son muchas y aparte pues da igual. Pero pues sí era como que mi mamá, ¿qué onda, no? Sí, o sea, ¿por qué? Y entonces a partir de ahí tuve muchas pláticas con mi mamá. Aparte de que cuando yo me vine con mi abuela, con mi tía y mis primos. 2 primos. Entonces, después se vino una tía y el esposo de mi tía. Estaban como 7 personas en un departamento en un huevo allá en Tecámac. Y pasaron tantos problemas entre la pura familia. Y pasan muchísimos, pero muchos, ¿sí? Absurdos. De hecho, aquí tienen una frase que yo primero la escuché en Venezuela, que es el enemigo mexicano. Es otro mexicano. Pero y lo usan en todo. O sea, yo porque, perdón que me atraviese, pero
tengo sed. Y tengo mucha sed. En Venezuela dicen eso. Un venezolano, un enemigo de un venezolano es otro venezolano. El enemigo. El enemigo. O igual en el extranjero. Sí. El peor enemigo que te puedes encontrar en el extranjero es otro venezolano. ¿También lo usan en el cristianismo? ¿Ah, sí? Sí. Sí, o sea, siempre también he pensado de que el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Pero bueno. Entonces, pasaron dando problemas y nuevamente a mí me surgió esa duda. O sea, ¿qué pedo? Ajá. Y es que lo que pasa es que también fue un choque tan cultural, tan grande. Sí. Porque yo en Venezuela, aparte de que yo pensé que vivía en una mansión de lujo, yo llegué a un departamento así de 3,000 pesos, ¿sabes? En Tecama, en el estado. Para los que no conocen, Tecámac en el Estado de México. Para empezar, el Estado de México no es lo mismo que la Ciudad de México. Es rancho. Pura tierra. No, es muy diferente. Muy diferente. Sí, y Tecámac, sí, claro. Y Tecámac, que es como las orillas del Estado de México. Y, ay, no, está difícil. O sea, sí, no es. Ahorita más. Sí, es muy inseguro. Y aparte, bueno, yo llegué allá y yo dormía, o sea, te digo, nuevamente no es para justificarme, pero mi cuarto era bloque y mi ventana era una cortina, una sábana, ¿sabes? Y yo recuerdo que yo una vez, porque a veces llovía o había mucho viento y la cortina estaba así pegando, y yo la clavé. Y nada más sonaba así como se iba y se pegaba, ¿sabes? Y hacía más ruido yo. Era chido. Y entonces yo llegué y acá como que era todo muy lujoso, ¿sabes? O ir a un restaurante a comer y me preguntaban tantas cosas porque fue un choque cultural. Sí. O sea, así como tú haces viajes, los viajes te hacen a ti. O sea, tú también lo debes de saber. Sí. Y todo era muy... O sea, yo estaba como en shock, ¿sabes? Así de preguntándome tantas cosas. O sea, ver a un pasto así verde y niños jugando o un parque. ¿Qué pedo? Entonces, no, pero... Pues por ejemplo, como en el podcast que hablamos con mis amigos pasados, que para ellos era muy ver cosas de estamos en el primer mundo y ahí te dices, no, estás pasando por Reforma y estás diciendo que estás en el primer mundo porque están fumando mota al lado del Senado y eso no lo vas a ver allá en la provincia, ¿sabes? Entonces me imagino que el choque cultural... Y estando tan cerca, imagínate el choque cultural, ¿no? Sí. Imagínate de otro país. Sí. ¿Cómo cambia, no? Y, o sea, te digo, yo de uno de los sectores más pobres. Entonces, o sea, yo era como que, vaya, yo estaba invadido de preguntas. No sé, lo que sí no puedo explicar es por qué me surgieron esas preguntas, ¿sabes? O sea, porque otro... El contexto. Pues igual y sí, lo que pasa es que mi hermano vivió casi lo mismo y es mucha la diferencia. Por eso, sí, ¿verdad? Está interesante. O sea, es lo que te digo, o sea, esa es la frase. Yo no fumo porque mi papá fuma. Yo sí fumo porque mi papá fuma, ¿sabes? Es lo mismo. Pero sin embargo se van en caminos diferentes. Sí, fíjate que nunca lo había visto de esa manera, o sea, y yo que he tratado con mucha gente con adicciones, sí lo había visto, pero nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, de que hay mucha gente que dice, yo no fumo, o yo no tomo, yo no soy, porque mi papá es alcohólico, y a mí, o sea, por todo lo que vi. Pero hay gente que es, yo tomo porque pues mi familia toma, ¿sabes? O sea, y me pongo a pistear con mi jefe. No, o sea, y dices, ¿qué pedo, güey? O sea... pues la mente, ¿no? O sea, es que ahí, ¿tú crees que sea un don? No, yo creo que es más algo. No es sé. Que a veces yo lo pienso y veo gente y digo, ¿por qué no piensas, mijo? O sea, que le tocas nada que dices, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, ¿por qué no te llegas a preguntar ciertas cosas? O a lo mejor se les pregunta y no las dice, ¿no? O está tan enajenado en otro pedo que dices, pues no. ¿Quién sabe? Oye, está... Sí, o sea, es como para ponerte a pensar, ¿qué pedo? O sea, yo en lo personal, es que no sé, o sea, pues también, o sea, no quisiera platicar de los problemas porque pues tampoco la gente es como para un programa de, ay, sí, siento, pobrecito. Sí, claro. No, pero sí hubo preguntas que yo decía, ¿qué pedo? O sea, sí, el compararte. A lo mejor no estaba en las redes sociales, pero pues ves a tu alrededor, vas a la escuela y estás con tus compañeros y estás viendo que otro tiene más. Pero sin embargo estás rodeado en el mismo entorno económico. Sí, ¿sabes? Claro. Pero por ejemplo... Porque entre los ricos es normal traer un pero por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor a mí me pagaron fue el divorcio de mis jefes. Que a lo mejor los demás tenían papá, mamá y yo nada más tenía papá o mamá. ¿Sí? O ni eso, tenía abuela. Y el saber que pedo... O aún lo ves con tu familia, que están tus tíos juntos... pero no pueden estar tus papás juntos y te hace preguntar, pues qué pedo, o sea,
¿de qué se trata la vida? Ajá, ¿No? sí. O sea, y pues te empiezas a preguntar muchas cosas. Bueno, ya creces, ya todos tienen un contexto totalmente diferente de la adolescencia, de la juventud, pero hay otros que sí se quedan con ciertos con traumas, a lo mejor, si lo quieres llamar así. No, sí, son traumas. Sí, que dices, o sea, que empiezas a reflexionar, a madurar. Yo creo que es ahí entra el contexto de la madurez, de darle valor a ciertas cosas que no lo son. O sea, bueno, no que no lo son, le empiezas a dar un valor a ciertas cosas que a lo mejor otras personas no lo hacen, ¿no? Hay gente que valora mucho a su familia y hay gente que no. O sea, le da igual su familia. Bueno, yo soy de ese lado. Lo que pasa es que a mí me pasó. O sea, eso va todo respondiendo a tu pregunta de por qué a mí me surgió como que esa pregunta espiritual, ¿sí? O ese lado espiritual. Ese lado siento humano. que más la duda del querer saber, ¿sabes? Me surgió más la necesidad de querer saber porque tenía muchas preguntas. Entonces, al tener tantas preguntas, buscaba respuestas y, sin embargo, las respuestas que tenía me creaban más preguntas. Sí. Y eso es algo con el que ya me di por vencido. No voy a tener respuestas, pero sí más preguntas. Y... O sea, te digo, pasaron tantos problemas ahí y yo dije, pues entonces, ¿de qué es la familia? ¿Para qué está la familia? Mi mamá se peleó con su mamá. ¿Tú crees que o sea, uno de los orígenes de todo tu cuestionamiento fue la familia? Sí, claro, la familia y el entorno en el que nací. Ajá. O sea, no sabías y no tenías así como decir, pues, ¿qué es una familia? ¿Qué es tener una familia? O si es esto, tener una familia, ¿qué es lo otro? Claro. Y es que hasta el día de hoy me pasan cosas que yo digo, pues la familia no existe. Yo creo que la familia es algo que tú vas haciendo conforme vas conociendo gente, ¿sabes? O sea, puedes tener más confianza, ni siquiera ni tanto la confianza. Sí. Te puedes sentir más como que esa persona es más tu familia, nada más porque lo conoces en otro aspecto, más que venga de sangre, ¿sabes? Un sentimiento, sí. Te surge más ese sentimiento familiar, por así decirlo. Yo tengo un pensamiento más o menos casi parecido. O sea, por ejemplo, yo sí era una persona muy familiar. O sea, yo apreciaba mucho a mi familia, pero vas creciendo y te vas dando cuenta de ciertas cosas. Aparte de que dejas de convivir con esas personas y te das cuenta que no son tan perfectas como tú, pero si lo quieres llamar, empiezas a juzgar, se te corta ese sentimiento o ese lazo familiar y vas creando tus lazos. Claro, es lo que me refiero. Vas creando creas lazos familiares con otras personas. Creas lazos familiares con otros. Tú dices, bueno, familia entonces ya no es papá, mamá, hijos. O sea, mi familia puede ser abuela, amigo y no sé, mamá. Claro, ¿Sí me explico? Entonces, desde ahí te empezó así como que a generar cierto cuestionamiento de ciertas reglas de la sociedad, del comportamiento de la sociedad. ¿Por qué no fuiste sociólogo, antropólogo? Si quieres estudiar cosas de eso, puedes estudiar filosofía. Primero voy a estudiar música. Bueno, no voy a estudiar música enfocada a la psicología, para terapias y cosas así. Pero todavía quiero estudiar todo eso porque me gusta. O sea, lejos, aparte que lo viví, me gusta estudiarlo, me gusta ver cómo funciona una sociedad. Y o sea, respondiendo todavía a tu pregunta, sí, a partir de que surgieron tantos problemas, yo me preguntaba entonces, porque aparte, bueno, yo siento y aparte veo que la familia acá como que no es muy importante en en México. Lo que pasa es que en Venezuela... ¿Tú crees no, pero que espérate, te voy a explicar el por qué. Lo que pasa es que en Venezuela... luego, a ver, hijo de la chingada. Es que está una casa, arriba está la casa de tu hija, arriba está la casa de tu otra hija. Aquí arriba está también. La casa ¿En dónde? O sea, es que por ejemplo aquí vive alguien y su familia y su mamá vive a otro lado, ¿sabes? Bueno, es muy común. Bueno, también allá. O sea, aquí yo no conozco a alguien que vive así, ¿sabes? Como que en un solo lugar toda la familia. Yo sí, fíjate, ¿sí? yo sí. Bueno, pues a mí no me ha tocado. Yo sí conozco mucha gente que, bueno, y lo veo más, obviamente, en o a lo mejor será más en Saltillo, en zona, o en zonas rurales. Ajá, exacto. Bueno, no rurales, que se escucha muy feo, rurales. O sea, en zonas de un estatus económico más difícil. Donde yo creo que el mismo contexto te lleva a estar cerca de tu familia, ¿no? Por ejemplo, la hija se embaraza, o se van a vivir con el papá del chavo, o se van a vivir con los papás de la chava. O sea, ahí ya está la familia, crecen y ya se quedan con ellos y la hermana y el tío. Y por ejemplo, hay familia que tengo cerca ahí en el Cerro del Chiquihuite. ¿El Cerro del Chico? Chiquihuite, en Cuautepec. Y pues ahí vive toda la familia. O sea, la mamá vive arriba, ellos viven abajo. Lo que pasa es que yo vengo de un lugar también así. Sí, entonces, y acá pues no es así. Yo creo que a lo mejor en el contexto en el que te desenvuelves no lo has visto muy común. Sí. Pero sí es más común de lo que te imaginas. Claro, lo que pasa es que yo aquí llegué al estado y después me fui a la ciudad, ¿sabes? Y en la ciudad... yo creo que en el estado tenía mis 3 amigos en la esquina y aquí tengo un amigo
hasta otro lado y el otro hasta la punta y el otro hasta acá, ¿sabes? Y para ir a ver a cada uno me hago 20 minutos, ¿sabes? La diferencia de cómo es la vida acá. Bueno, y le preguntas, ¿y tu familia y tal? No, es que mi mamá vive, no sé, en Ecatepec y mi papá vive pues, en Tláhuac, ¿sabes? Sí. ¿Cómo se conocieron, no? Sí, o sea, pues, por ejemplo, mi familia se conoció en la misma calle. Ajá, o sea, eran vecinos. Lo que pasa es que eran vecinos, o sea, se conocieron ahí y también mi familia tuvo una época donde vivían todos juntos. Claro. Todos juntos, o sea, sobrinos y nietos. Claro, entonces depende de la situación económica. Sí, ¿sabes? Depende mucho de la situación económica porque entramos a otro tema que luego hablemos, el idealismo de la familia, que obviamente es que tú te vayas de tu casa y... Bueno, retomando el tema otra vez, sí. Para que no me vaya. Allá se tiene muy idealizada la familia, ¿no? Esa familia es la mejor, ¿no? Que aquella familia es la mejor, ¿no? Que es la mejor. Idealizan la familia. No sé, sino que se jactan de ser la mejor familia. Ok. Entonces, en mi familia pasaba eso. Y yo fue cuando me pregunté, ¿por qué se jactan de ser tan buena familia si está pasando esto, ¿sabes? Si se están discutiendo por cosas que son... Inútiles. Sí, inútiles, vanas. pero... Ajá, vanas, ¿sabes? Porque, vaya, no eran inútiles, pero sí era como que, ¿por qué pasa esto? ¿Sabes? Si se puede resolver hablando. Y luego, ¿por qué se jactan de ser tan buena familia si cada cuánto hay peleas? Como la hipocresía. Bueno, sí, es muy hipócrita. O sea, sí, es como la familia que siempre está peleando, pero Navidad. Ajá, exacto. Cuando se juntan, bien padre todo. Y es que lo que de hecho yo encontré unos mensajes de mi tía y aparte todos, mi mamá recibió todo a mi tío, bueno, el esposo de mi tía, mi abuela, mi tía y mis dos primos. O sea, recibió, y aparte de mí, estábamos 7 personas ahí en la casa y solamente eran 2 cuartos. Y mi tía le estaba mandando mensajes a su esposo, que estaba en la sala, diciéndole por Facebook y que la perra esa ya se comió el pan del sándwich que compré. O sea, mi mamá. Le estaba diciendo a mi mamá, mi tía, ¿sabes? Cosas así. O sea, que se hablaban en secreto por redes sociales y que se enteraran. Y también pasaba mucho que estaban las 3 hablando, mi tía, mi mamá y mi abuela, y estaban hablando de mi otra tía que se acaba de ir. No, es que esta tal. Llegaba ella, se iba alguien y estas 3 hablaban de la que se acaba de ir. Y así, ¿sabes? Sí, hubo un problema. Y siempre hablaban de cosas así y era como que, ¿por qué hacen eso? Y de hecho yo se lo preguntaba a mi mamá también. Y... Sí, eres una persona que no te quedas callado. Sí, no, de hecho sí tuve muchos problemas con eso. O sea, sí. De hecho mi mamá dice que por eso en ese lado me parezco mucho a mi papá. De hecho sí, mi abuela me pegó muchas veces por decir cosas así. O sea, imprudente, por ser imprudente. Es que, bueno, y este será otro tema porque estamos acostumbrados a... La gente está acostumbrada a no cuestionar. Ni que la cuestionen. Y eso fue lo que me pasó a mí. Pero sin embargo, a mí me pasó que yo cuestionaba y me sometían. O sea, sin embargo, nunca... Sí, el sometimiento que sufre todo el mundo. Sí. O sea, en su educación. O sea, te empiezas a preguntar y ocupan... Y están muchos temas. En la religión, en la sexualidad, donde en vez de darte una respuesta, te la reprimen. Y puede ser eso una respuesta en base a lo que está sucediendo. O sea, a lo mejor como lo mismo. O sea, es una generación que no fue educada... pues obviamente no tiene la capacidad para educar de una manera humanista. Claro, no, entonces, yo también, claro. Entonces, como no están acostumbrados a cuestionar porque nunca los dejaron cuestionar, sí, pues no hay esa importancia. Entonces, a lo mejor puede ser por ahí también. O sea, ¿quién empezó eso? O sea, sí. Es cultura. O sea, es cultura. La cultura latinoamericana es de sometimiento. Sí, la cultura latinoamericana es de sometimiento. De miedo, o sea, a preguntar. O sea, es que por ejemplo, yo me acordaba, mi mamá me decía, ¿por qué de las veces que yo regresaba a Venezuela no me decías que mi mamá te pegaba? Y yo le decía, es que a mí me daba miedo. Yo tenía temor de mi abuela. O sea, infinidades de cosas que me dijo, pero yo tenía temor de decirle cualquier cosa, ¿sabes? A mi mamá. Y de que me pasara. Porque si yo le decía algo a mi mamá, yo decía, no, pues ¿qué me va a pasar después? ¿Qué me va a pasar con mi abuela cuando esté solo? ¿Sabes? O sea, miedo, terror. Yo le tenía terror en muchos aspectos. O sea, hasta el día de hoy yo me acuerdo de cosas y digo, o sea, ¿cómo es posible de lo que llegaba a sentir? Y hace poco que vino mi abuela, yo la vi y era como que, o sea, qué triste. No le tuve coraje. Ya con el tiempo obviamente lo sané. Aparte que ya no estuve con ella. Pero nunca le tuve un coraje así de, no, pues. Aparte ya es, si yo estuve mal, o sea, si yo tuve una infancia fea, ella la tuvo multiplicada por 10,000. Sí. Y mi abuelo por 10,000. Y sus abuelos. Y entonces, incluso, o sea, es algo muy curioso porque los abuelos de mi abuela son españoles. O sea, y yo lo que me pregunto es,
Por eso es una de las cosas que me gustaría viajar. O sea, para saber cómo conocer la cultura, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, los españoles fueron los que conquistaron México. Sí. Entonces, ¿cómo está la cultura en España? Para saber, obviamente, somos un pueblo sometido. Siempre he pensado que México es un pueblo, o sea, basado en el miedo. Su educación está basada en el miedo. Ahora también Latinoamérica. O sea, pueblos indios, en el buen sentido de la palabra, o sea, pueblos Indio indígenas. significa origen de su... O sea, sí. Originario de su tierra. Sí, o sea, pueblos indios donde llegan extranjeros y los someten. Y entonces toda la cultura del miedo, de la religión, de imposición, pues se va pasando por generaciones y ahorita pues es... Yo creo que, bueno, de ahí vienen las revoluciones. Sí. Y yo creo que hace falta una revolución intelectual. Sí. Una revolución humanista, de decir, a ver, pongamos alto en lo que estamos... Pues es la frase de este tipo de Cancerbero, nunca habrá evolución sin revolución de conciencias. Sí. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias, era al revés. Okay. No, sí, y completamente de acuerdo, porque yo no sé qué tiene que suceder en la humanidad, y ya para estar terminando, como para tener una revolución de conciencia. Y yo creo que de ahí salen las figuras filosóficas, las figuras, los profetas, la gente que ha partido de un pensamiento de decir, no vamos a pensar así, vamos a pensar así. O sea, Jesucristo, otras personas que vieron decir, ¿qué pedo con este vato que está diciendo que amemos a todos y que todos somos iguales ante un Dios? ¿Sí me explico? O sea, yo creo que hace falta más gente así. Y que la gente seguidora de esa gente, o sea, de esas personalidades, la gente seguidora, no ha sabido crear una revolución de conciencia. Claro. Y se ha detenido por muchas cosas. Pero no acabaríamos nunca de hablar de esto. Entonces, o sea, pero sin embargo sí han logrado cosas. Jesucristo, todos los filósofos sí han logrado muchas cosas. Claro, y yo creo que algo como para dejarle a la gente que si es que llegaron hasta aquí escuchándonos, es de que, pues está bien que te preguntes cosas, o sea, pregúntate el porqué de las cosas, trata de tener una paz interior que nadie te la quite, o sea, busca tu estabilidad emocional, humana, y yo creo que será más fácil tu vida. A lo mejor no más fácil, pero... comprenderás, ¿no? Sí, entenderás más. Sí, entenderás más cosas de ti mismo. O sea, muchas veces queremos que entender más a los demás, pero se nos olvida entendernos a nosotros mismos. El por qué pensar, por qué soy así, por qué hablo así, por qué respondo de esta manera, por qué me altero de tantas cosas, por qué tengo estos vicios, por qué me siento así. Si te pusieras a investigar más acerca de ti mismo, yo creo que te sentirías más tranquilo. Bueno, creo yo, ¿no? Pues sí, igual. O sea, vaya, no lo comparto del todo. O sea, no sé si lo comparto en parte, sí. Pero pues no creo que el hecho de que busques ser más espiritual o busques entender más cosas de ti mismo te vaya a ayudar en tu vida. ¿Sabes? Bueno, o sea, no creo que vaya de la mano. Me refiero a... O sea, no que tú lo hayas dicho, pero sino hablando de otro contexto, no creo que vaya de la mano. Yo creo que lejos de buscar estar mejor con nosotros mismos, tenemos que crearnos esa necesidad de querer saber cosas. Sí, vaya, ¿sabes? A lo mejor no me expliqué bien, pero yo quería, o sea, como tener esa iniciativa. Esa chispa, esa iniciativa de poder ponerte a preguntar. O sea, puse ejemplos de preguntarme, y si yo quiero estar bien conmigo mismo, eso va a crear un interés de, bueno, sea cual sea el camino, porque pues no estamos para imponer, pero sea cual sea el camino que tú quieras elegir, ¿no? Yo en el cristianismo, tú por tu manera, y si eso te hace sentir tranquilo, hazlo. O sea, y eso te hace sentir bien con los demás y te va a hacer crecer como persona, pues que mejor, ¿no? Yo creo. Pero muchas gracias, Aiden. Muchas 500, gracias, ¿no? ¿Aurora? Pues ni que fuera sexo. Es más caro. Eso es más caro. Pero muchas gracias por estar en este primer episodio. A ver cuándo grabamos otro. A lo mejor lo grabamos mañana y decimos que es el episodio 4. Nos seguimos y ya grabas. Directo. Sí, no, tenemos muchos temas. Ayer estábamos hablando del aborto. ¿Y de qué más estamos hablando? Pues hablamos del aborto. Sí. Bueno, eso nos llevó a muchas cosas. Ajá. Sí, de la educación. De la paternidad, del idealismo. Sí, de la familia, de la dicotomía. De la política. De la política estuvimos hablando, pero bueno, estaremos hablando en este podcast, estaremos hablando de diferentes temas humanos, sociales,
acerca de muchas cosas. Entonces, muchas gracias, Aiden. Gracias a ti, bebé. Muchas gracias a todos ustedes los que nos estuvieron escuchando en este podcast de confesiones. Cada semana o cada tercer día estaré subiendo episodios con diferentes personalidades que estaremos hablando de diferentes temas. Entonces, muchas gracias. Síganos ahí en Spotify y en Apple Music y en las demás plataformas que se van a estar subiendo, también en YouTube o en Facebook. Y sigan las redes sociales de Confesiones y nos vemos en otro episodio. Bye.